Ya estamos listos para comenzar nuestro programa del día de hoy. Ya se encuentra aquí nuestro invitado de lujo. Él es Javier Salas, locutor, comunicador político y profesor, que nos viene a presentar este tema, ¿verdad? Que hoy en día circula por todos lados. Además que es también un poco de temerse porque se habla de que se puede abrir una tercera guerra mundial. No sé, todo depende de los tratados que se den, ¿verdad?, entre los países que están involucrados. Y bueno, pues te doy la más cordial bienvenida presentándonos este tema, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Berenice, primero que nada, gracias y felicidades por toda tu trayectoria de comunicadora, de periodista y también de activista social, porque por los programas, por las referencias que tengo de ti, he sabido que estás muy involucrada con la comunidad y te haces llamar la sufragista, lo cual es algo importantísimo conocer y entender. Y es uno de los temas que nuestra comunidad debemos de explorar más, ¿no? El liderazgo de las mujeres sobre todo. Así que felicidades. Ay, muchas gracias. Bueno, y también hablando de líderes, pues Javier, que lleva aquí ya toda una trayectoria también ayudando a la comunidad también como locutor con tus programas. Y bueno, aquí dándonos todos la mano como la comunidad hispana que estamos acá en los Estados Unidos. Qué bueno. Y el tema a que haces referencia, el tema de Ucrania, Rusia, la invasión de Putin, yo diría, no es tanto el país ruso. Rusia es uno de los países también que hasta la fecha ha sido un país que vive en la oscuridad, que vive en la sombra de lo que es un líder autoritario ya por más de 20 años, Vladimir Putin, que tiene un deseo profundo por regresar a lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vive sobre ese sueño de seguir dominando los países alrededor de él, y que al parecer pues él nunca dejó de vivir en la Guerra Fría. Él permanece en ese mundo, y hasta cierto punto lo que hemos visto y lo que hemos escuchado de los académicos, de gente experta en los temas, ¿no? Que tienen que ver con ese país, sigue sumido en esa nostalgia, y eso ha sido parte también de querer regresar a ese tiempo de dominancia, y ahora tenemos miles de muertos debido a ese sueño de un loco, ¿no? Como él. Bueno, ¿y no crees que de pronto también le estén creando una mala imagen? Porque, bueno, intereses hay muchos en este país, ya que es un país que tiene cantidades de recursos naturales, el cual tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña, cuando tuvieron el conflicto cuando Rusia era la URSS, que se cayó esta unión, ¿verdad?, de los países de la Unión Soviética, que también en Estados Unidos ya estaba involucrado desde ese entonces. ¿Tú no consideras, o cuál es tu opinión acerca de si los Estados Unidos tiene algún interés en particular y de alguna manera difaman también lo que viene siendo la imagen del presidente Putin actuando? Bueno, Berenice, creo que tenemos que ir un poco a la historia, un poco más para tener una mejor perspectiva de dónde estamos, ¿no? Y de dónde venimos. En primer lugar, debemos de entender que después de la Segunda Guerra Mundial se crea e inicia lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial solamente quedan dos líderes en el mundo. Es un liderazgo bipolar se le llama. En ese liderazgo bipolar surge nada más Estados Unidos y Rusia como las cabezas que manejan los intereses del mundo. Ambos países, durante este proceso de inicio de la Guerra Fría, estamos hablando de 1948, 1949, entonces provoca que Estados Unidos quiera influenciar a países más de la manera capitalista al momento que los rescata, ¿verdad? Y también al mismo tiempo Rusia quiere influenciar a otros países para inculcarles también el comunismo y el socialismo y tenerlos de su equipo, de parte de su equipo. Entonces, pienso que la Guerra Fría ha sido la marca de que debemos de regresar hasta ahí para poder entender el conflicto de la actualidad. No es sino hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, que termina la Guerra Fría, supuestamente, ¿verdad? Después de tener conflictos, espionaje, competencia por el espacio, quién va a viajar a la Luna, quién va a salir a la Luna. Es una infinidad de temas en los que la Guerra Fría nos puede dar ejemplo y referencia acerca de lo complicado que es este momento que estamos viviendo. Sin embargo, la cuestión más importante es saber que después de la caída de Berlín, del muro de Berlín, se supone que termina la Guerra Fría. A mis alumnos, a mis estudiantes por lo regular, cuando platico de esta parte histórica, les digo, la Guerra Fría nunca terminó, la Guerra Fría siguió, pues a pesar de todo, ¿no? Entonces,
después de que se cae el muro de Berlín, entonces ya no hay liderazgo bipolar, ahora ya es unipolar. Y cuando se dice uno unipolar, quiere decir que solamente Estados Unidos es la potencia más grande. Es la que económicamente, socialmente, moralmente, culturalmente y hasta de manera religiosa influye en el resto del mundo. Y si no, pues nosotros los migrantes mexicanos lo sabemos eso por encima de todos nuestros conocimientos, porque aquí estamos, ¿no? Y podemos saber la gran influencia que tiene Estados Unidos. Así que hoy, con esta invasión de Rusia a Ucrania, quiere volver un poco por el poder de tener y decir, queremos un mundo bipolar, no tanto unipolar, que es estadounidense al 100%, ¿verdad? Y trata de volver por sus fueros. Exactamente. Bueno, otra de las cosas también, el conflicto parte acerca del comunismo y el capitalismo, ¿no? Que hubo ahí también una disputa que viene siendo también cuando cae el muro de Berlín, que parte de la Guerra Fría, ¿no? Que también este tema del comunismo y el capitalismo, pues hay una disputa y es también que forma parte, ¿no? de este conflicto. Bueno, tenemos que distinguir dos cosas. Una vez más, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza el Plan Marshall. Y el Plan Marshall significó el hecho de reconstruir toda la Europa que se había terminado, que se había acabado, ¿no? Con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que nos recuerda mucho las escenas que estamos viendo hoy en Ucrania. Pero al mismo tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas empieza, repito, a tratar de poner gente o estados en su equipo, y los Estados Unidos igual, pero Estados Unidos siempre ha tenido dinero, siempre ha tenido toda la capacidad, siempre ha tenido la ciencia, la tecnología. Entonces él se convierte en el líder del mundo. Y tanto es así que en esa misma época se forma la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y la otra organización que surge después es la OTAN, o Organización del Atlántico Norte, la cual es de los países poderosos que prometen defenderse unos a los otros y que a la fecha es a lo que le tiene rabia Vladimir Putin. Porque la OTAN tiene absolutamente todos los países alrededor de Rusia, ¿verdad? Que antes eran de la Unión Soviética, ahora pertenecen a la OTAN. Y una de las excusas que tiene Putin para invadir Ucrania es precisamente no solamente la influencia del socialismo o el comunismo dentro de Ucrania, pero el hecho de que no te me vas a unir tú a la OTAN, ni loco te voy a dejar que lo hagas. Ahora, pones un punto muy importante. Por ejemplo, dices, no, es que también Estados Unidos lo está poniendo a Putin como... No, Putin es un asesino, ¿ok? Y es un autoritario y es una caricatura de Hitler hasta este momento, por el número de víctimas. Eso no lo cambia nadie. Sin embargo, es normal pensar cuando hay polémicas, por ejemplo, que dicen, bueno, ustedes no aceptarían que México tuviera acceso a armas nucleares de Rusia, ¿verdad? Porque somos vecinos. Entonces, tenemos que ir a pausa. Nada más avísame, Sí, porque yo me sigo. Muy interesante todo lo que dice, lo que nos está ilustrando Javier, y hace falta, ¿no? Porque muchas veces no sabemos de dónde parte este conflicto o por qué, de dónde nace, ¿verdad? Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con Javier Salas. Exacto. Hablemos de la relación entre Rusia y Ucrania. 1. Cuando se cae el muro de Berlín, Ucrania se proclama independiente de la Unión Soviética. Se declaró un estado neutral y desde ese momento la relación con Rusia atravesó periodos de mucha cercanía, de tensión y de enemistad. La relación venía pacífica hasta el 2014. Ese año, el gobierno de Ucrania, que en ese momento era cercano a Rusia, fue derrocado por una ola de protestas llamadas Euromaidán, o autoproclamadas Revolución de la Dignidad. El derrocamiento sucedió tras la decisión pública de no firmar un acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea. Este acuerdo tenía el apoyo de la mayoría del Parlamento. El gobierno que tomó el poder entonces volvió a desarrollar planes para ingresar a la OTAN. Que por si no te acordás, la OTAN es una organización de alianza política y militar entre 28 países europeos, los Estados Unidos y Canadá. Esto mismo, Rusia y las regiones prorrusas dentro de Ucrania lo consideraron una amenaza. Punto 2. La crisis de Crimea. Con el derrocamiento del gobierno de Yanukovych en 2014, diversos grupos prorrusos concentrados en la península de Crimea y en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania empezaron a manifestarse en contra del nuevo gobierno ucraniano y proclamar también querer reintegrarse al gobierno ruso. Las autoridades de Crimea llamaron a un referéndum y ese mismo día aprobaron su reintegración
invasión a Rusia, es decir, que volvían a ser parte del Imperio Ruso. Al mismo tiempo, cuando otras dos regiones de Ucrania, Donetsk y Lugansk, intentaron hacer lo mismo, Moscú no las aceptó, aunque sí las apoyó políticamente. El gobierno de Ucrania asegura que también los apoyaron militar y económicamente. Punto número 3. Los acuerdos de Minsk y los enfrentamientos. En 2014, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo, con Francia y Alemania como garantes. El acuerdo nunca se hizo efectivo y dio lugar a una guerra entre esas dos provincias y Ucrania. Por ese motivo, en 2015, Rusia y Ucrania vuelven a firmar el mismo acuerdo y eso puso fin a la guerra, pero no a la tensión. Ucrania no cumplió con los acuerdos porque el entonces presidente, Pedro Poroshenko, debía darle autonomía plena a las dos provincias para que pudieran elegir libremente a sus autoridades, ergo perder el poder. Y además, podrían liberar a los presos políticos e intercambiar prisioneros de guerra. El Parlamento se opuso y solo el 12% de los ucranianos y ucranianas apoyaban el acuerdo. Al no cumplirse lo pactado, comenzó un periodo de enfrentamientos que dejó al menos 14.000 muertos de ambos lados. ¿Ucrania está a la altura del poder militar de Rusia? No. Está súper lejos de eso, pero Kiev cuenta con el apoyo de otros países de Occidente que forman la OTAN y que pueden golpear duramente a Rusia mediante sanciones. Países tales como, sí, adivinaste, Estados Unidos. El presidente Joe Biden empezó a sancionar a algunas empresas rusas que tienen importantes proyectos en el país americano y advirtió que va a seguir anunciando nuevas sanciones. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con su programa Las Sufragistas con nuestro invitado Javier Salas, locutor, comunicador, político y profesor. Y bueno, como ustedes ya lo vienen escuchando, nos ha ilustrado un poco de cómo inicia todo este conflicto que no es en el 2014, ¿verdad? Sino que también comienza más que nada desde la Guerra Fría y han ido así partiendo, parando y siguiendo. Y bueno, mencionaste un punto muy importante que viene siendo la OTAN. La cuestión es, ¿por qué la OTAN no quiere a Ucrania dentro de su organización? No. Y también incluyendo a Estados Unidos. No, por supuesto, no. Ucrania decidió, por los gobiernos corruptos que han tenido hasta Vladimir Zelensky, esos gobiernos corruptos fueron manejados por Vladimir Putin y él no permitió que siquiera hicieran una solicitud a unirse al grupo de la OTAN. Es decir, una vez entrados ya en el grupo de la OTAN, van a ser protegidos por el armamento estadounidense y de todas las otras grandes potencias como Francia e Inglaterra. Obviamente que Putin dice no van a entrar. Sin embargo, hay elecciones importantes hace 4 o 5 años y gana Vladimir Zelensky. Y Vladimir Zelensky es un renovador, es una persona líder que no ve a Putin como el dueño que tiene de Ucrania, sino lo ve como el enemigo que toda Ucrania lo considera que es. Y es el que tiene el valor de enfrentarse a Putin. ¿Y qué sucede curiosamente? Que al mismo tiempo tenemos un presidente en Estados Unidos pro-Putin, pro-dictador, que es Donald Trump, otro traidor del país, ¿verdad? Que tenemos, y que se ve involucrado en una llamada telefónica donde le pide armas y Trump le dice no te las voy a dar, porque obviamente le conviene estar del lado de Putin a Trump, pero también quiere chantajearlo para sacar información de su rival político. Completamente un acto de corrupción. Entonces, Ucrania no tuvo oportunidad en el pasado por sus presidentes corruptos que tuvo pro-Putin. Llega Vladimir Zelensky y él empieza a hablarse de unirse a NATO y es precisamente cuando Putin decide quitarle primero a la isla de Crimea. Crimea es una isla pequeña junto a Ucrania y que la mayoría de la población es rusa. Y basado en eso, lo robó en la época de Barack Obama. Y ahí fue una falla de Barack Obama porque Barack Obama no hizo absolutamente nada para castigar a Vladimir Putin. Lo único que hicieron fue sacarlo del grupo de los G7. Ya antes era el G8, el grupo de los 8 países más poderosos del mundo. Entonces dijeron, ¿te robaste a Crimea? Fuera de este grupo. Y lo sacaron. Entonces de G8 se convierte en G7 y ya no lo invitan a la fiesta. Pero Vladimir Putin, venganza, dice, no, pues yo voy a invadir Ucrania eventualmente, ¿no? Ya no me quieren, pues les voy a hacer una gran fiesta. También hay parte. Entonces, no confundamos, hay varios grupos mundiales que son la base de las relaciones internacionales entre países. Eso es lo que nuestra gente debe de entender, que esos grupos están en juego en muchas posiciones y que hay una historia detrás de todo esto. Ahora Suecia, ahora Dinamarca, ahora Finlandia. Finlandia y Suecia se quieren unir a la OTAN, apenas salió ayer. Y ya Putin amenazó de que si se quieren unir, porque son los países que tiene junto a él,
ahora quiere, les dice, voy a utilizar las bombas atómicas si ustedes tratan de unirse a esa organización. Putin no quiere nadie alrededor de él que esté junto a la OTAN, básicamente. Eso es lo que quiere. Y Ucrania estaba muy cerca de lograrlo con Zelensky y ahora está pagando las consecuencias. Bueno, y hablando de ello, ¿crees que nos estemos aproximando a una guerra nuclear o a una tercera guerra mundial? No. Si Estados Unidos interviniera aún más. Bueno, todo depende de la locura que tenga Vladimir Putin hasta qué punto va a llegarlo, ¿no? Los expertos, los académicos han dicho que si él se atreviera a atacar a algún país con energía nuclear, todos los otros países responderían con energía nuclear hacia Rusia también. Entonces no creo que Vladimir Putin quiera ser presidente de un país desaparecido, ¿no? Él no es tonto, él sabe que no va a poder desaparecer a todo el mundo él solo. Va a poder atacar a algún pueblo, a alguna comunidad, ya lo ha hecho con bombas químicas en Siria en el pasado, ¿verdad? En Alepo, una de las ciudades que destrozó a la misma manera que ha hecho con Mariupol y con otras ciudades en Ucrania hasta ahorita, pero sin embargo la bomba atómica no ha sido, bombas de capacidad atómica no han sido utilizadas y no creo que estén están más en la retórica belicosa de machistas que son, pero no necesariamente en un plan, en mi opinión, y estoy de acuerdo con los expertos que hablan de este tema, ¿no? ¿No crees que sea un plan esto para de pronto las economías que se encuentran abajo o decayendo, sea un plan para rescatarse? ¿Del bloque de la OTAN? Ajá. No. Es buena la pregunta, sin embargo, no es no creo que sea ese el plan. En primer lugar, los Estados Unidos no está pobre, ¿ok? En primer lugar, sí hay inflación, pero nadie estamos sin comer en los Estados Unidos. Y hace una semana, si mal no recuerdo, para poner un ejemplo, ¿no? Nada más, hubo un concierto de uno de los famosos raperos o cantantes puertorriqueños, el Bunny, Bad Bunny o Good Bunny, whatever. Y se llenó, ¿verdad? Uh-huh. Y se llenó 3 días seguidos. Y dirás, Javier Salas está loco, ¿por qué está comparando un rapero con la economía y la política? Porque eso te demuestra que la gente tiene dinero. ¿Ok? Nadie está sufriendo o muriéndose de hambre. Y ves el tráfico que hay esta tarde, ¿verdad? Y también ves que nadie dejó de trabajar o nadie dejó de utilizar sus automóviles, ¿verdad? Y todos siguen tomándose su capuchino en Starbucks. Ya vimos aquí a nuestro productor Sócrates tomándose su capuchino de $6. Pues tiene dinero. Es normal. No sufre. Y con galletitas. Y no hay sufrimiento. Entonces, sí, la inflación es algo normal que se genera en todos los países, ¿no? Y que sí, está altísima, por supuesto. ¿Cuándo habíamos tenido 3 años de pandemia más una guerra juntas? Hace 100 años ocurrió con la gripe española, 1918, 1919 y después acabando la Primera Guerra Mundial. Solamente se tiene récord de esa situación y creo que nos vamos a corte otra vez. Nos vamos a otra pequeña pausa y bueno, continuamos con Javier Salas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su espacio de sexualidad y confianza en tu programa Las Sufragistas. Dentro del amor propio encontramos muchísimos beneficios que te pueden ayudar a mejorar tu autoestima, seguridad y confianza. Hoy hablaremos de 5 beneficios del amor propio. Confianza en ti misma. Es esa fortaleza emocional que te permite desarrollar todo ese potencial y promover acciones que te ayudan a comprometerte con tus objetivos para lograr la vida que deseas, lo que quieres tener. La falta de confianza nos hace dejar de ser nosotros mismos por miedo a equivocarnos. Mejorar tu autocontrol. Es esa capacidad de dominio que podemos tener de nosotros mismos, nuestras emociones, acciones, pensamientos que nos ayudan a mantenernos equilibradamente. La falta de control y de dominio nos genera estrés. Por ello, aplica la técnica de respiración 3-2-1. Toma aire, cuenta hasta 3, exhalas, cuentas hasta 3. Repites esta acción 7 veces al día y te va a ayudar a mejorar tu oxigenación. Acéptate tal cual y como eres. En ese mundo en el que estamos en competencia constante de quién es el primero, de quién es el mejor, se nos olvida que somos seres con dones
propios y con talentos únicos. No busques parecerte a nadie. Puedes tener puntos de referentes, personas que te puedan inspirar, pero que eso no se te convierta en un dolor de cabeza que te haga perder tu esencia. Te enseña a dedicarte tiempo para ti. Somos el reflejo de cómo son las emociones que tenemos internamente, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Crea rutinas conscientes donde cuides tu salud física y mental. Te ayuda a apartarte de personas conflictivas. Es necesario poner límites que te ayuden a apartarte de quienes tienen acciones, actitudes o pensamientos negativos que te hacen perder tu calma y la cordura. Recuerda que el amor propio es un aprendizaje continuo y es un camino que se debe recorrer todos los días. No olvides que soy lo que soy y no lo que hago. ¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos para concluir este tema, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con Javier Salas, locutor, comunicador político y profesor. Y bueno, pues ya escucharon lo que viene siendo su opinión y lo que viene siendo también una realidad, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa, hablabas acerca de que pues, Estados Unidos no está pobre, obviamente sigue siendo la primera potencia, pero ¿no crees que ha también mantenido esta economía con toda la cantidad de dinero que ha devuelto a la población, ¿verdad? Para que esta economía no se vaya en picada. Bueno, tienes un buen punto ahí, y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que la gente tiene dinero para gastar, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que Estados Unidos llevó a cabo una estrategia económica excelente para poder subsidiar a su población, y eso le ha salido a la perfección. El hecho de haber recibido el PPA o las ayudas que todo el mundo recibimos, que todas las personas que pagamos impuestos recibimos, el dinero de ayudas que tenemos a los que tenemos hijos para nuestra ayuda de la escuela, a los que recibimos nuestro chequecito en lo que estaba la pandemia y que nos quedamos sin trabajo, todo eso generó trabajos, generó que muchas empresas no cerraran, y todo eso fue muy inteligente. Los países que no lo hicieron, por ejemplo mi madre patria México, están en una pobreza extrema. 12 millones de pobres surgen después de la pandemia y siguen en aumento. Aquí no es de que están surgiendo los pobres, está recuperándose la economía poco a poco, pero es gracias a las decisiones económicas que tomaron la Fed, ¿verdad? En este caso, y el grupo de economistas. No es Biden el que dice, voy a hacer esto, no, tiene grupos académicos que le dicen, haz esto y aquello, y de esa manera vamos a salvaguardar el nivel económico de este país. Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, sigue siendo el país que ahorita, aún con esta inflación, acaba de autorizar miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania. Así que si fuéramos tan pobres, creo que no estaríamos autorizando absolutamente nada, créemelo. Son movimientos que pasan, es algo normal, pero el aumento de oportunidades de empleo es enorme. Más gente ha registrado, se ha obtenido empleos, y de hecho se están solicitando empleos, lo cual me lleva a decir también que eso se lo agradecemos mucho también a nuestra gente, a nuestra comunidad, que fuimos considerados como trabajadores esenciales durante esta pandemia, y que es gracias a nosotros, a nuestra influencia también y a las decisiones económicas que este país ha sobrevivido. No estamos tomando ese tema hoy, tal vez en otra ocasión, pero ese es otro tema que también es importante. Los inmigrantes hemos sido clave en este resultado, ¿no?, de esas decisiones económicas en este país. ¿Y por qué Estados Unidos presta dinero y ofrece su armamento a Ucrania? Bueno, precisamente es algo muy interesante. Mira, durante la Guerra Fría, vamos un poquito, no es la primera vez que esto ocurre. Durante la Guerra Fría, ¿por qué se le llamó así? Porque no hubo enfrentamiento de armas entre Estados Unidos y Rusia. El enfrentamiento fue precisamente de tecnología contra tecnología, logros espaciales contra logros espaciales. Es más, las Olimpiadas, o medallas olímpicas contra medallas olímpicas, juegos de hockey contra juegos de hockey, hasta en las películas Rocky contra no sé quién de Rusia, ¿verdad? Siempre fue esa dinámica, ¿verdad? Pero hubo guerras en las que participaron, sí, una de ellas, la de Corea del Norte contra Corea del Sur, ¿verdad?
y también la de Vietnam, el grupo comunista de Vietnam contra el grupo capitalista de Vietnam y que fue apoyada por los Estados Unidos y que perdimos, que duró tantos años. Entonces ahí se otorgaron armas, se otorgaron ejércitos, se otorgaron dineros, ¿verdad? Y Rusia hizo lo mismo con las partes en esos países. Los países se destrozaron entre ellos. ¿Y quién apoyaba a cada uno de ellos? Tanto Estados Unidos como Rusia. Entonces la Guerra Fría no estaba tan fría. Estaba caliente porque fueron canalizadas las armas. ¿Qué pasó con Afganistán? En los primeros años de Afganistán, antes de Osama Bin Laden, ¿ok? Rusia invadió Afganistán, su vecino, y no pudieron nunca conquistarlo. ¿Por qué? Porque pudieron defenderse, ¿verdad?, de los rusos con armas que llegaron proveídas de Egipto, de Israel y de Líbano, proveídas obviamente y pagadas por los Estados Unidos. Entonces, siempre ha habido ese apoyo económico y ese apoyo armamentista para seguir luchando contra Rusia, y Rusia hace absolutamente lo mismo, ¿verdad? Así que no es nada nuevo. Está también otro caso importante que debemos recordar, que fue el conflicto de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. Esto fue en 1963, en la época de Kennedy, poco antes de ser asesinado Kennedy. En 1963 los rusos guardan misiles, ¿verdad? Y los esconden en la selva cubana, y se dan cuenta los radares norteamericanos que hay, y Kennedy tiene que tomar una decisión, ¿verdad?, de acabar con ellos o qué hacer, ¿verdad? Y estamos a punto de empezar una tercera guerra mundial. Creo que en ese momento estábamos más cerca de la tercera guerra mundial que lo que estamos ahorita. Así que vale la pena revisitar ese tema. Sí, claro, ¿no? Porque pues en ese tiempo estaba la noticia muy enfocada en lo que venía siendo el bloqueo económico que tenían a Cuba, a Fidel Castro, ¿verdad? Uh-huh. En donde obviamente Rusia lo apoyaba, y de pronto de la noche a la mañana pues todo se deshizo, y pues hoy en día Cuba es lo que conocemos ahora de Cuba, ¿no? Y bueno, hablando del comunismo, ¿cuál es tu opinión acerca del comunismo y del capitalismo? Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda de programa? Un minuto. Híjole, bueno, nosotros, obviamente que para nosotros el capitalismo es la única vía que nosotros como latinos conocemos, que nos ha dado lo que tenemos a nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos. Que muchos de nosotros hemos llegado a buscar el capitalismo porque en nuestros países muchos de nosotros sufrimos un comunismo, autoritarismo escondido, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, y en el caso de muchos países centroamericanos también sufrieron un comunismo que produjo solamente hambre, destrucción y muerte. Entonces yo creo que es muy claro, ¿no?, qué es lo que más nos conviene como países, y como te doy mi opinión como migrante que soy, como americano que soy y como mexicano que se siente democrático y libre. El capitalismo no es perfecto, pero es la mejor vía para un mejor vivir en toda la comunidad. Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias a Javier Salas, locutor, comunicador, político y profesor. Y bueno, ustedes tienen la última opinión. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Berenice. Un placer estar aquí en el programa con ustedes, y vámonos al cafecito. Claro que sí, a calentar motores. Y síganme en Twitter. Claro, de veras, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en Twitter, @Javier Salas. Ahí los espero para pelearnos en la política y todo lo que quieran.